Él sabe un montón de historia y nos va a acompañar Ay, y sacarnos todas estas dudas. grande. Jorge Troisi, que le clavaron el ¡Le clavaron! Pobre. ¿Cómo están? ¿Bien? Acá destruimos carreras. Somos personas que vamos a destruirte hoy la carrera. Pero queremos que nos des toda la data. el Ahora todos 25 tus de alumnos mayo. te van a... No voy a poder volver a la facu. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo volver a casa se llama el programa de hoy? ¿Cómo volver a casa, exactamente? Che, ¿Cómo están? Buen día. Todo bien. Buenos Jorge. días, alegre, buenos ¿cómo días. andan? Tengo ganas de preguntarle Bueno, de por todo. segunda vez. Por nos segunda vez. encantan porque Exacto, sí. nos tira mucha data. Y estábamos pensando en qué participación tuvieron las mujeres. Dijimos eso al principio. No sé por dónde querés comenzar a hablarnos de estos días previos. Yo le quiero empezar Por donde quieran. por el principio. ¿Cómo se entera la gente en Buenos Aires que cae el rey y qué pasa ahí, en ese momento? Bien. ¿Cómo llega esa información? Porque hoy No, es fantástico. es mucho más fácil. Es una gran pregunta. Hay que ver varias cosas. ¿Qué es lo que pasa en 1810? Porque el rey no cae en el 10, cae en el 8. Entonces, ¿qué pasa? A veces los chicos, la verdad, es muy difícil explicarles, tenés que ir al detalle. El rey cae en el 8. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el 10? ¿Por qué se produce todo en el 10? Esa es la diferencia. Tenemos que ir a Napoleón, invasión de Napoleón. Napoleón está planteando, quiero llegar a Portugal porque el enemigo de Napoleón es Inglaterra y Portugal es el aliado de Inglaterra. Entonces, tiene que pasar las tropas francesas por España. Ahora, España es aliado del rey de Napoleón. Entonces, esto lo acuerdan las monarquías, pero es el pueblo español el que le dice no. No queremos que los franceses pasen por acá en el 8. Entonces, no sé si se acuerdan por ahí de la escuela que San Martín pelea en España. Sí. Bueno, pelea por eso, por ese rechazo que pasan las tropas. Más o menos Napoleón se calienta y dice, ¿no podés manejar a tu propio pueblo? Le dice el rey. Claro. El rey es Carlos IV. Y le dice, bueno, abdica, renuncia. Y nombra a su hijo rey, que es Fernando VII. El famoso Fernando VII. famoso. Y ahí comienza la idea de Fernando VII, el deseado. ¿Qué pasa con Fernando VII? Es menor, es un chico. Entonces, esa parte. exactamente, entonces lo llevan a Fernando VII, lo toma Napoleón y lo deja en una cárcel, que es un palacio, lo lleva a Bayona y pone a su hermano, José Bonaparte, Pepe Botellas. Pepe Botella, exactamente, el famoso Pepe Botella. Hoy lo nombramos. Por el Lo chupi. pone, exactamente, lo pone como rey. Viste que también está vinculado con el bourbon, porque después se va a vivir a Estados Unidos. Viste que el whisky norteamericano le llaman bourbon. Claro. por Por la eso el carta. bourbon, porque es bourbon, Exacto. bourbon. El Jack Daniel ¿Viste? es bourbon. Exactamente, ese Soy es el bourbon. bebedora de Sabés, bien, Un muy bien. poquito sé. Muy bien. Entonces, ahí queda, en 1808 queda como rey de España José, que es completamente rechazado del principio por los españoles que vivían en España y los españoles que eran todavía españoles que vivían en América. Claro. Entonces Claro. ahí hay un rechazo y se produce la guerra. La guerra que en esa guerra donde va a pelear San Martín y donde pelean contra las tropas francesas las milicias españolas. Y se va produciendo tanto en España como en América ese rechazo de este rey. Y como no hay rey, lo que van a presentar, es decir, nos falta alguien arriba. Este no nos representa. ¿Quién nos representa? La instancia que está abajo. Y la instancia que está abajo es la ciudad, el pueblo. En España son las cortes y lo que está abajo acá en América son los cabildos. Entonces, tanto las cortes allá como los cabildos comienzan a tener fuerza política ahora para esa discusión. Así los voy entrando. Una especie de congreso actual, el cabildo, si exacto, se quiere. no, más que todo como si fuera la municipalidad. Claro. Bien. Claro. El cabildo es la municipalidad, entonces están representados los vecinos, como Bien. para ir llegando a ese espacio. Pero es un poder urbano porque el poder monárquico desapareció. O ya no es legítimo para nadie. Hay guerra, los franceses tienen el mejor ejército, van perdiendo los españoles, van retrocediendo y mientras tanto están definiendo allá, desde España, qué hacen con los que están en América.
se van preguntando sobre la representación. Claro. Entonces, esta discusión está siempre, siempre en boga hasta que llegamos a 1810, van perdiendo todo, se hace algo que es una junta de Sevilla, que son todas las cortes juntas, y cae esa junta de Sevilla. Ujú. Pero cuando cae, los que quedan en España, sin consultar nada a ningún cabildo en América o a nadie en América, dicen, nosotros somos el Consejo de Regencia. ¿Qué significa el Consejo de Regencia? Es en las monarquías los que representan al rey cuando el rey es menor de edad. Perfecto. Ah, bien, bien. Entonces, eso es lo que les molesta. Que la Junta de Sevilla Diga, asuma el Consejo de ¿quién Regencia. sos el Consejo de Regencia? ¿Que me preguntaste a mí? Claro. ¿Por Me- qué te ¿Por autoadjudicas? qué te adjudicas eso que nadie te dio poder para hacerlo? Ajá. Eso es en enero de 1810. Y esa noticia llega acá. Pero no llega acá primero. ¿Qué Eso. les queda más cerca? ¿Qué es lo que está más cerca desde España a América? Caracas. Ay. Llega primero a Caracas. Entonces, Caracas toma esta noticia. ¿Qué virreinato era? Es la Capitanía de Venezuela. Capitanía de Venezuela. Capitanía de Venezuela, porque tenés zonas que son los diferentes virreinatos y tenés zonas que son militares Capitanía. más fuertes que se llaman capitanías, como la de Chile. En ese momento eran mucha militarización. Digo, de cada 2 hombres, 1 estaba armado, ¿no? Hay que ponerse como para sí, ponernos en situación. Sí, armados están casi Casi todos. todos. Sí. Hay un momento en la década del 60, para que entiendan esto, prohíben en España los sacos largos. Porque... Y se produce casi una revolución por esto. Hay todo un levantamiento. ¿Y por qué prohíben los sacos largos? Porque llevaban las armas atrás. Claro. Y porque el Estado comenzaba a controlar que usen o no las armas las personas. Mira vos. Entonces, volvemos acá al 10. ¿Qué hace Venezuela? El Cabildo de Caracas, porque es donde estaba ese poder. El Cabildo de Caracas dice, rechazamos esto, vamos a hacer una primera junta. Bien. Y ahí nace como la primera junta. Y ahí americana. nace la el primera concepto. junta primera, Claro, que es la de primera. Caracas. Perfecto. Ahora, ¿cómo van las noticias en ese momento? Van por barco y ¿cómo llegan? Llegan, no es que llega primero una noticia, después otra. A veces llegan las noticias juntas. Entonces, el 22 de mayo llegan las noticias a Buenos Aires, no solo del Consejo de Regencia, de la caída de Sevilla, sino al mismo tiempo la decisión que toma Caracas. Ah, mira. Eso te lo borran de la historia porque no quieren tomar que Buenos Aires también toma el modelo de Caracas. Claro, como que no es lindo para el Ajá. cuentito, por así decirlo, decir nos copiamos de Venezuela. Exactamente, pero en los libros de historia sí te aparece que cuando lleguen estas noticias a Santiago de Chile, sí la toman como modelo a Buenos Aires. Ujú. Ah, claro. ¿Entendés? Sí. Cuando vino la noticia de Venezuela para acá, para Buenos Aires, nosotros tomamos el mismo modelo de Caracas. Y Santiago de Chile toma el mismo modelo de Buenos Aires. Nosotros cuando contamos nuestro cuentito decimos, bueno, Chile se nos copia a nosotros, exacto. pero no contamos que nosotros nos copiamos de Venezuela. Exactamente. Porque, ¿para qué te lo voy a contar? ¿Para qué te lo voy a contar? Exacto. Ya sí estamos bien. Sí estamos bien y la tomamos única. Pero es muy interesante porque es una decisión que se toma a nivel hispanoamericano. Van tomando todos la misma La decisión. misma decisión, ¿Qué es la decisión que toma? No es independencia. Por eso después tenemos una independencia. claro. Lo que toman es autogobierno. Entonces dicen, bueno, está todo bien, pero desde ahora, nosotros vamos a gobernarnos por nosotros mismos. Ujú. Entonces lo que dicen es, respetamos a Fernando VII y lo esperamos, esa idea del deseado. Sí. Ok. Está ahí, pero nosotros queremos autogobernarnos. Entonces hay una primera junta. La idea también del celeste y blanco por la Casa de Borbón, o sea... Exactamente, el celeste y blanco viene por lo borbón y por lo español porque no quieren enfrentarse. Ujú. Entonces después, cuando tenés que contar la historia, décadas después, ¿cómo hacemos con esto de Fernando Claro. VII? Entonces aparece, los historiadores crean esta figura, la máscara de Fernando VII. Como que lo ponen para no enfrentarse, pero es verdad que lo estaban esperando. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Y
había un sector que lo estaba esperando y otro que tenía como esa máscara de Fernando VII, o todos lo estaban esperando y para 1816 dijeron, bueno, no lo esperamos más. Bueno, para el 16 Es otra historia, es, ¿no? es otra historia. Ahora en 2 minutos se las cuento, pero en el 10 hay sectores que están con los españoles, hay sectores que no, hay sectores que quieren. Es un conflicto, no es un juego, no es un juego esto. Ahora, es un juego popular, se mandan invitaciones, esto que preguntan. Ay, eso es divina, Se esa parte es divina, donado, ¿no? Exactamente. Se mandan 450 invitaciones y van 250 nada más. Al Cabildo. Al Cabildo. Ahora, ¿quién es el Cabildo? ¿Quién es el vecino? ¿Viste esa idea de vecino de Sí, Buenos que Aires? no era cualquiera. No, exactamente, es un propietario, o sea, no Bien. es popular. Después, si quieren, les hacemos cómo llegan las estampas de Villiquen y cómo nos creamos estas figuras, porque es una creación posterior, que casi 100 años después. Bien. Eso es re loco. Che, Pero, hablando, sí. perdón, de las creaciones Sí. y de los cuentitos Sí. y de los actos y demás, nos toca agradecer, perdón, Jorge, Sí, claro. agradecer a Disfraces Hirsch, que mira, fue le parte hicimos- de hicimos este, un PNT. de este streaming, que están en calle 2, 41 y 42, y nos prestó estos disfraces Sí, hermosos que muchas estamos gracias, luqueados Hirsch. por ellos. Más de 60 años en la ciudad, una casa Impresionante. histórica de disfraces de la ciudad, ahí en 2, 41 y 42. Muchas gracias, Muchas gracias. por estos disfraces divinos. Sí, pa. Volviendo a la historia del cuentito y demás, perdón, Jorge, No, porque por me iba a favor, olvidar. no, y porque claro que sí, Ya, no. sí, no, la memoria después, viste, me Sí, juega la sí. mala pasada. Esta me la llevo, Claro. ¿no? Sí, obvio. Sí, tranqui. Es alquiler de disfraces. Alquiler de disfraces. Alquiler de Hirsch. disfraces Hirsch. Con respecto a todo el cuentito y la historia más edulcorada, te quería preguntar qué tan violento fue ese proceso. Porque Ah. también es un tema. Se invita a estos 250 vecinos, la gente va a la plaza y demás. ¿Con qué ánimos? Sí, estabas contando que el vecino era una persona de un estatus propietaria, de familia, ¿no? Exactamente. Un vecino ahí tenía que ser don, esto que vos decías. Claro. Si no es don, no estás ahí. Era casta. Exactamente, era Era casta, casta. totalmente. Ahora, ahí hay una discusión fuerte, pero sobre todo la discusión que van a tener después es lo que pasa el otro día. ¿Se acuerdan de la Junta Grande? ¿Algo por ahí les suena? Sí. Bueno, hay que avisarle a los otros cabildos la decisión que toman. Entonces, ahí viene el problema. Porque la decisión que se toma es una decisión del Cabildo de Buenos Aires. Entonces le dicen, bueno, vamos a avisarle al resto de los cabildos la decisión que toman. Llegan al Cabildo de Córdoba, que es lo primero que está. Batalla. Batalla. No quieren saber nada de los cordobeses. Claro. ¿Y qué? Otra vez de nuevo, ¿por qué tomaste esa decisión vos? ¿En relación con qué cosa? Entonces hay un combate. O sea, no van los a anunciar a Córdoba los tipos solos. Van armados. Todo es armado. No es que le van a decir, tenemos mirá mirá que tenemos noticias nuevas. No, saben eso. ¿Quién está en Córdoba? El héroe de Buenos Aires de las invasiones inglesas. Liniers. Liniers. Que no termina muy bien la historia. No, con lo Liniers. fusilan porque Liniers está en contra. Ah. El obispo de Córdoba está en contra. Dice, bueno, para no lo fusilemos porque es el obispo, a ver si se nos pone Dios en contra. claro, tampoco Entonces, tanto. exactamente. Entonces es lo que va pasando. Van anunciando esta revolución a diferentes lugares. Cuando llegan a Paraguay, Asunción también la rechaza y ahí pierden. Paraguay queda fuera de lo que después va a ser Argentina. Claro. Cuando llegan a la zona de Bolivia, pierden. Bolivia queda fuera. Porque, ¿qué es lo que se ve? Se ve que es un acontecimiento porteño. Son las tropas porteñas. Después la historia lo relata como Las tropas argentinas. las tropas argentinas, la construcción de la nacionalidad, ese espíritu maduro. Eso es todo construcciones posteriores. Bien. Y con respecto, te iba a preguntar, entonces la decisión del momento del gobierno patrio, digamos, o del primer gobierno, no fue violenta, pero sí el posterior de comunicárselo al resto del país. Fue una revolución muy porteña. Exactamente, es porteña. Es una Y no tan revolución, si se quiere, porque... Exacto. Y después por eso, tanto históricamente como en la construcción nacional, se toma la del 16 como la del interior, Está bien. que es Tucumán. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa en Tucumán? En el 15 cae Napoleón, que es Waterloo, el famoso Waterloo. Cae Napoleón. Todos los monarcas que habían caído con Napoleón vuelven. Y el que vuelve es Fernando VII también. Entonces Fernando VII ahora es rey.
Ya más grande encima. Ya más grande, ahora sí es rey. En el medio pasan un montón de cosas en España y hay una monarquía constitucional, hay una constitución que es la de Cádiz. ¿Saben la constitución de Cádiz es de 1812? La juran el día de San José, un poco para jorobarlo a José Bonaparte. Ah. Y entonces, como lo hacen eso y salen a festejar, ¿cómo la llaman? La Pepa, por el día de San José. Y ahí viva la Pepa. Mira. Ahí Mirá vos, el viva la Pepa. el viva ¿de la dónde Pepa. viene? ¿De dónde viene? Exacta, viva la Pepa es viva la Constitución esa que va en contra de José. Entonces, cuando Fernando VII entra a España de nuevo como monarca, le dicen, mira, tenemos algo nuevo, tenemos una constitución, ahora sos monarca constitucional. Rompe todo, no hay forma de negociar nada con Fernando VII. Entonces, todos los lugares donde habían comenzado un autogobierno, algo que podían transar algo con Fernando VII, no hay lugar. Entonces, es en ese momento, por ahí también recuerdan que en algún momento San Martín dice, vamos, hay que declarar la independencia, hay que hacer algo, muévanse para un lado o para el otro. Claro. Pero en el 16 hay que tomar una decisión. Como la guerra, esa que es llevar la idea de la Revolución de Mayo a diferentes lugares, habían ganado en Tucumán, y habían ganado Salta y Tucumán, Tucumán queda como la batalla y como el lugar, acá ganamos. Claro. Entonces, hagamos el Congreso en Tucumán. Y en ese Congreso... Y también para sacarlo un poco de Buenos Aires. Y sacarlo de Buenos Aires, exactamente, para hacerlo un poco más federal. Y en el 16, entonces, el Congreso de Tucumán declara la independencia. Esa es la diferencia entre el 10 y el 16. Y ahora sí, no hay ningún vínculo con España. Ya hay algo que es completamente soberano, no es solo autogobierno, sino es independencia. Bien. Volviendo a Sí. 1810. Sí. Yo vuelvo ahí al Sí. 25 Sí. de mayo, que es lo que nos trae hoy. nos trae hoy. Estabas diciendo que, porque lo nombré al pasar a Donado, que es una, es una La calle, sí. Son todas las calles de Palermo. Era el dueño sí. de una imprenta. Sí, y sí. en vez de invitar a los vecinos, Sí. invita a más gente. Sí. ¿Para qué? Porque los vecinos estaban todos a favor de España, digamos, y la otra gente iba a votar iba a compensar. ¿Cómo es esa votación? La votación es adentro del cabildo. A ver, no es un hecho popular. Hay algo que pasa, noticias que llegan de España, noticias que llegan de otro lugar, y genera curiosidad. Y se sabe que el rey no es un monarca legítimo, entonces hay discusiones. Pero las discusiones no tienen que ver con, uy, soy español, no soy español, sino más, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo tomamos esta decisión? Después las construcciones posteriores van a decir, bueno, acá hay un espíritu más maduro argentino o menos, acá hay algo, ¿se entiende? Ujú. Entonces tiene que ver más con facciones. ¿Cuándo comienza ese espíritu? ¿Empieza con lo de las invasiones inglesas? Ah, Antes. Ahí, a ver, las invasiones inglesas están los ingleses, salen los porteños solos en esto. Acá sí, no hay apoyo de los españoles. Fue un poco más popular lo de las Es invasiones más inglesas. popular, o sea, Ujú. hay una militarización, lo que vos decías de la sociedad, Ujú. hay más popular, pero fíjense el resultado de las dos invasiones. Le ganaron los ingleses. Ujú. No fuiste para la independencia, volviste No. a España en Claro. el 6, volviste a España en el 7. Sí. ¿Se entiende todo? Sí. Eso de independencia todavía no existe No como existe tal. el concepto. Es una construcción posterior. Hay un momento clave, pero de tipos que están craneando algo y que saben que están construyendo historia, que es la Asamblea del año 13. Ujú. Entonces la Asamblea del año 13 se propone generar algo nuevo. Después fracasa porque tampoco es popular. Son unos tipos que están formados y que creen, bueno, este es el espacio. Entonces la Asamblea del año 13 toma muchas decisiones. La decisión de la escarapela, de la bandera, y otra decisión es, che, ¿qué festejamos? ¿Qué celebramos? Y discuten entre ellos. Bueno, acá tenemos una fecha. Y discuten, es el 22 de mayo, el 26, el 25. 25, listo. Celebramos el 25. Ahora, ¿cómo celebrás y llevas algo a hacerlo popular en 1810? Hoy tenés un streaming, no sé, antes Sí, era la sí. televisión, Claro, antes la ¿cómo? radio. ¿Dónde vas en 1810 a hacer que algo sea popular? A la plaza, supongo. ¿Y cómo convocás en la plaza? ¿Dónde tenés gente que vos la tenés convocada permanentemente en 1810?
No sé, en los Contame. En la iglesia. En la iglesia. Ah. En la iglesia. Entonces, van con los curas, no importa si quieren o no, si no quieren, ¡Apa! hay que dar el sermón del 25 de mayo. El Te Deum. El Te Deum. Exactamente. El Te Deum, que hoy dicen, bueno, pero ¿por qué está la iglesia ahí? No, es al revés. Obligaron a la iglesia A que esté. A que- en el inicio a estar ahí para legitimar a los gobiernos. Claro. Entonces, la iglesia es un factor fundamental. Y le dicen a algunos curas, che, armate un sermón del 25 de mayo, armate un sermón de la batalla de Tucumán, armate un sermón de la batalla de Salta y hacelo y divulgalo. Y esa es la forma que comienzan a construir esto de muy de a poco que eventualmente se va a convertir en Argentina. O sea, el cuentito, primero le piden a la iglesia que lo cuente. Exactamente. Le piden, es una manera amable de decirlo. Exactamente. Le Hay exigen. algunos que dicen que sí y otros lo tenés que hacer. Claro, el noticiero de la época. Exactamente, es el noticiero de la época y cómo les va llegando. Así que el púlpito es un lugar de construcción de identidad. Mirá. Che, Jorge, te voy a pedir capaz que seas un poco subjetivo, pero en esto de los cuentitos y demás que nos contamos, siempre hay ciertas figuras que se enaltecen. ¿Vos sentís que alguien de esa revolución esté sobrevalorado? Que capaz tiene calles de más, plazas de más. ¿Hay alguno de todos esos que vos sientas capaz no hizo tanto? Y depende del momento, O al ¿viste? revés, alguien Sí, que hizo o al- mucho sí. y capaz no se recuerda tanto. Hay uno que encaja perfectamente en todo para generar un mito. No sé si es sobrevalorado, pero genera todo esto, que es Moreno. Entonces, tiene una muerte medio dudosa, se muere en el mar. Entonces, da lugar a todas las teorías conspirativas. Uy, este era el más jacobino, el más revolucionario, que es verdad. No era el más popular. Ah, El más popular es Saavedra. Mira, Sí. vos. Ahora, Saavedra, ¿dónde había nacido? en Bolivia, ¿no? Exactamente, lo que hoy es Bolivia. Entonces, es Claro, medio es difícil raro. ponerlo el héroe nacional que está vinculado con los militares, es popular pero nació en Bolivia. Entonces, son todas construcciones posteriores. Y es de los historiadores. Y los historiadores en determinado momento responden a los intereses del momento. ¿Qué construimos hacia atrás? sí. ¿A quién tomamos? ¿Cómo hacemos? Belgrano es un tipo fascinante. Belgrano fascinante es realmente... lo que pasa es que las figuras después se escolarizan, pero son tipos que le dicen, es verdad, tenés que ir a pelear, y el tipo va. Y es un abogado y sale, y el tipo también deja todo. Es fascinante. San Martín también. Es un tipo... Lo que pasa es que es complicado. ¿Cómo? Peleó por los españoles, después peleó acá. Pero me parece que está subevaluado San Martín, porque aparte como genio militar, como genio político también, Exactamente. como que proyectaba en un país que... Exacto. Pero no es un tipo que piense en Argentina, sino que está pensando en la libertad. Claro. Tengo que pelear por la libertad ya, acá. Y entonces es como los querés encorsetar a tipos que son súper valiosos, pero también tienen sus propias contradicciones. Belgrano también en el momento, cuando cae Napoleón, vuelven todos los reyes. Al volver todos los reyes, vos tenés la independencia y tenés aislado algo que son las provincias unidas del Río de la Plata. Y necesitas que te empiecen a reconocer y a legitimar. Ahora, hay monarquías en todos lados. Entonces vos tenés que decir, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, creemos una monarquía acá. Y está la famosa monarquía inca. Pero es para generar algo de apoyo en otros lugares, porque es un mundo que no va hacia las repúblicas, Claro, todavía no. sino que va hacia las monarquías. Claro, iba para ese lado. Exactamente. Bueno, Entonces pero- los tipos se van adaptando en relación con los momentos. Ahora, cuando los tomamos y los evaluamos desde hoy y creemos que hay una Argentina desde 1808 y 1810, ahí es cuando la pifiamos y hacemos entrar a una historia de traidores y no traidores. Y tiene que ver con otros intereses mucho más complejos en cada momento. Nombrabas hoy a Saavedra y a Moreno, Sí. que muchas veces se habla de los saavedristas y los morenistas. Exactamente. ¿Existía esa grieta en 1810 o es un poco una construcción posterior? Sí, existe. Es una construcción posterior, pero también existe. En cuanto a las velocidades, ¿cuán rápido hay que hacer los cambios?
Los cambios hay que hacerlos ya, hay que hacerlos más lentamente, y eso está cada uno. Ahora, la historia terminó con la construcción de una Argentina. Eso fue lo exitoso. Entonces te lo hacen ver a Moreno como que tenía más visión, pero podría ser de una manera u otra. San Martín, por ejemplo, para Perú va lento. Bien. Cuando va a Perú, él quiere más lentitud. Por eso es cuando llega Bolívar, de alguna manera San Martín le dice, y yo no estoy dispuesto a hacer lo que vos querés hacer, que es quizá lo que haya que hacer, que es ir contra la élite peruana, que no quería la independencia, y pasarla por las armas. Claro. Entonces San Martín dice, bueno, me retiro, me voy a Europa, no juego más esto. Hacelo vos, quizá tengas razón, es lo que hay que hacer, pero yo no estoy dispuesto a hacer esto sin compensarlo. Entonces, en cada momento van pasando diferentes cuestiones. ¿Es mito que llovía? Es un mito. Es interesante. Hay un billete de 1960. El billete de 1960 es lo que nos da hoy esto, que viene de una serie de pinturas. Mira. Esa pintura es El pueblo quiere saber de qué se trata. Es toda una construcción de un pintor en el 38, después en el 60, en el 1960 se retoma eso y se nos da la idea de todo lo que tenemos ahí. El paraguas, en el Museo Histórico Nacional, había un cabildante que era un vecino, que tenía dinero, que tenía un paraguas. Entonces de ahí puso la lluvia, el paraguas y toda esa recreación. Y en esa recreación vos tenés que tratar, el pintor, cuando lo hace, ¿se acuerdan como esas famosas fotografías de Bradley que muestra la fundación de La Plata, que no había ningún político, y después cuando hacen la pintura lo ponen a Roca, Sarmiento, todo lo hacen con IA todo. Exactamente. Bueno, eso pasa igual. Y casi todas las imágenes que nosotros tenemos del 25 de mayo fueron generadas por no argentinos. Una de las principales es la de Juan Manuel Blanes, que es de 1870, que es uruguayo. Es el que hizo la pintura sobre la fiebre amarilla y es la primera que hace el Cabildo Abierto. Es de 1870. Después, recién ahí tenemos como una primera imagen. Esa es la primera imagen de recreación. Después las más importantes es de un chileno. O sea, en realidad es europeo, pero después hace toda su vida en Chile. Para el centenario le mandan a pedir pinturas Subercaseaux, Pedro Subercaseaux. Un tipo que se había casado, renuncia, tanto él como su esposa renuncian al casamiento y... ¿se perdió la imagen? No. Y se hace benedictino y desde ahí lo contratan para hacer las pinturas del Cabildo Abierto de nuevo, de esa figura de paso, la del himno, del primer himno, la primera vez que se canta el himno, y diferentes pinturas de 1910 de este señor Pedro Subercaseaux. Después, en el 36, para celebrar el centenario. Claro. Después, para celebrar el 4º centenario de la Fundación de Buenos Aires, en el 36, llaman a una francesa para que haga otras pinturas de la patria. Entonces, son todas esas construcciones que después se escolarizan. Claro, encima que iban a saber ellos y no... Bueno, entre que estaban lejos en el tiempo y no eran de acá. Exacto. Bueno, Claro. Consultan con historiadores. Leen los libros de Mitre, de Vicente Fidel López, consultan con alguien que fue muy importante acá en La Plata, con Levene. Bueno, ¿qué hacer? ¿A quién poner? ¿A quién no poner? Son todas construcciones posteriores que dan la idea de nación. El 25 de mayo, la semana de mayo, se celebra desde de la década de 1880. Hay que celebrarlo. Y ahí viene la escolarización, ahí viene la escuela. Claro. O sea, no solamente esta vestimenta, sino cómo hacemos para creernos nosotros que somos argentinos. Cuando no había una selección, no había un mundial. Sí, y no se llamaba Argentina. Y no se llamaba Argentina, pero es el trabajo de historiadores, de maestras, de las señoritas. Esta vestimenta que tenemos nosotros también empezó a ser cuestionada en los últimos 10, 20 años, es muy cuestionada también. Entre los historiadores y con lo canchera que nos quede. Ay. Escuchá, soy Mariquita. ¿Se cantó el himno la primera vez en mi casa? Sí, pero Eso es verdad. Yo canté. Mariquita Canté el himno. Mariquita era uno de los cerebros de la es también, la ponen como que solamente daba el lugar, pero Mariquita incluso escribe y les dice, en un mundo que es de hombres,
ella escribe sobre la nación y le está diciendo, mis ideas son mucho más importantes que las de ustedes porque no están afectadas por mi interés en la política, porque yo no puedo jugar. No juego. No puedo participar. Sí. Así que están desprovistas de cualquier interés. También es como subvaluada y se la pone como un lugar lateral, dio lugar. Pero eso es uno de los cerebros también de esto que se está formando. Así que son varias cuestiones de una complejidad que me parece que es mucho más rico verlo de esa manera. Después, la idea de escolarizar es necesario, porque hay que generar una construcción de una nación, de una pertenencia común. Ahora, esa pertenencia la tenés que recortar, porque bueno, entra Uruguay, no entra Uruguay, entra Italia, que entra Bolivia. Cada momento representa esa cuestión. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por venir, por ponerte el disfraz. Espero que no recibas muchas gastadas en la facu. Que tus alumnos muy te lindos reciban bien. mensajes estás teniendo en el chat de que te queremos, de que crack, de que te queremos Jorge, Troisi y todo eso. Bueno, muchas gracias. La verdad, chicos, lo pasé bárbaro. Siempre es un placer charlar historia con vos. Y me gusta, exactamente entonces, para cerrar, tengo esta duda. ¿Cuándo nos constituimos como esta cuestión del sentimiento patrio? Bien, genial. La mayor parte de los países construyeron, la construcción posterior es entre el 60 y el 70. Aquí, gran parte de la construcción de lo patrio la hace Mitre. Claro. Cuando escribe sobre San Martín y sobre Belgrano. Es esa construcción. ¿Se acuerdan de esa discusión que tiene con López también? De cómo idear los héroes, quiénes son los héroes, cómo discutir. Lo mismo está pasando en Brasil, lo mismo está pasando en Uruguay, en Estados Unidos. En Uruguay, por ejemplo, hay un señor que se llama Berra, que él escribe en contra de Artigas. Claro. En el 1880. Lo rajan. ¿A dónde viene? Viene acá a La Plata. Y es director de escuelas. Pero es uruguayo. Pero bueno, porque fue en contra de esa construcción de Artigas. Quería construir otro tipo de Uruguay diferente. Entonces, ¿cuándo viene lo patrio? Viene en el 60, en el 70 de esa construcción. Y ahí se define que la patria nace en 1810. Claro. Podría haber sido en el 16, podría haber sido en el 20, en el 53. No, nace en el 10. Perfecto. Y por eso casi todos los países hacen esa construcción y por eso los bicentenarios. Hace unos años, algunos de nosotros lo vivimos, en 2010, que fueron varios países. Toma México, toma Colombia, toma Venezuela, Chile, Argentina. Ese fue el momento donde nos iniciamos. ¿Verdad? Desde los historiadores, no. Pero no importa, pero se construye desde ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias Jorge. a ustedes de nuevo. Queremos que vuelvas, te vamos a volver a llamar. Por favor, volvé.